¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. Y como lo venimos haciendo desde hace ya varios meses atrás, vamos a compartir con ustedes testimonios de vecinos de la ciudad de Tolwyn, porque Tolwyn está cumpliendo 50 años de su fundación, recordando muchos de ellos aquel 9 de octubre de 1972, donde bajo una intensa, por momentos nevada y lluvia, se colocó la piedra fundamental en la ciudad de Tolwyn. Una Tolwyn que era desconocido, no había nada, lo único más cercano era la fábrica Cami, la famosa fábrica Cami, para muchos aserradero Cami, que luego permite con su personal el crecimiento de la hoy ciudad de Tolwyn, el corazón de la isla. Así que les proponemos compartir luego de esta primera pausa comercial algunos de los testimonios de vecinos de Tolwyn. La familia Oliva es pionera de la ciudad de Tolwyn, el recordado y querido y siempre presente Mencho Oliva estuvo justamente presente ese 9 de octubre de 1972. Lo mismo que Antonino Pilelo, que nos cuenta anécdotas de qué es lo que sucedió días antes, donde había que desmalezar un sector para poder hacer el acto fundacional. Son algunos de los testimonios de vecinos de aquella ciudad que estamos compartiendo con ustedes. Nemesio, estás con muchas historias. De hecho, estamos hablando de Tolwyn cuando Tolwyn no era Tolwyn, no era nada. No era nada. ¿Qué era esto? Era todo monte. La Cami hacía leña en esta zona acá, era todo monte. Y contame un poco, a ver, vamos a ir a tu familia, a tus orígenes. Los Oliva, ¿cuándo llegan a esta zona que hoy conocemos como Tolwyn? Bueno, yo vine acá en Tolwyn el año 1973, pero yo estuve en la fundación de Tolwyn el 9 de octubre de 1972, porque yo era presidente de la cooperadora número 5 de la escuela que estaba en Cami. Y cuando vino la NUCE, yo como presidente de la cooperadora le pedí un vehículo para los chicos que tenían que ir a la escuela. Y la NUCE me dijo, sí, le vamos a mandar un vehículo. Me mandó una estanciera. La estanciera, mirá vos. Mandó una estanciera 4x4 y la mandó para los chicos. Y cuando vino la estanciera, porque vino en barco a Ushuaia, de Ushuaia pasaron al BIN 5. Y al BIN 5 fue el maestro Luis Cárdenas a retirarla. Y ahí el jefe del BIN 5 le dijo, usted no le podemos entregar la estanciera porque la estanciera viene a nombre de la cooperadora de la escuela. Tiene que venir el presidente de la escuela a retirar la estanciera. Así que entonces tuve que ir yo a retirar la estanciera. ¿Y la trajiste vos desde Río Grande acá? Acá, en Cami estaba la escuela ese tiempo. Bien, pero yo te preguntaba, vamos a hablar un poquito más atrás. ¿Por qué los Olivas llegan a este lugar? ¿Tu papá, tu padre, por qué llegan a este lugar? Bueno, mi papá, él vino al Río de la Plata a hacer el servicio militar. Del servicio militar pidieron voluntarios para venir de guardia cárcel a Ushuaia. ¿Y tu padre de dónde era? ¿De qué lugar? De Paso a los Libres, Corrientes. En Corrientes. ¿Y pidieron paso para venir a la cárcel, al presidio de Ushuaia? Sí, ahí vino con el finado Romero, Felipe Romero. Felipe Romero. Sí, ellos dos vinieron de ¿Y qué les cuenta, qué contaba tu papá sobre este lugar, como era por ejemplo Ushuaia, muy chiquito? Sí. ¿Les hablaba de ese lugar? Sí, siempre nos habló que Ushuaia era chico, que había un ferrocarril que cargaba la leña para la base, para los presos, que tenía que salir con los presos a juntar leña, a cortar leña, todo eso siempre conversaba. Bien. Y después él se retiró de cárcel y entró a la policía. La policía llegó a ser cabo, de ahí lo mandaron, fue a San Sebastián, porque él era amansador. Y lo mandaron de amansador a San Sebastián, porque allá estaba la remonta.
Después la remonta la cambiaron a Tolvi, al lago Fanano. Al lago Faniano. Tolvi no existía. No existía. ¿Dónde estuvo acá? Ahí en el edificio que está ahí pegadito al lago. Sí, ahí estuvo. Ahí fue. Que es museo hoy. Que hoy es museo, sí. Ajá. Ahí estuvo incluso hay una foto de él con mi finada mamá, él y mi finado hermano. Está ahí en el museo. Que nadie sabe. Algunos nomás saben que es mi finada mamá, mi papá y mi hermano. ¿Y él cuando viene acá a este lugar del Faniano, ya vino con tu mamá o eso después? No, él cuando vino acá ya vino solo primero, pero ya él vivía con mi mamá. ¿Ya estaba con tu mamá? Sí, porque él ya... Y cuando vino acá, él vino a cuidar 2 padrillos que trajeron en la remonta. Que la remonta, este tiempo estaba ahí donde está ahora el quecho de la policía. Ajá, ahí estaba la remonta. Ahí estaba la remonta. ¿Y qué cuenta tu papá? Porque imagino que reuniones familiares, no sé si en almuerzo, a la cena, a la tarde, sobre su trabajo acá en esta zona del Faniano. Bueno, él, acá antes él decía que salían a recorrer por las estancias, por todos lados, a ver, y la vuelta salió, dice él, según lo que conversaba él, se fue a recorrer, se fue en ese tiempo no había ruta por San Pablo, había solo dice un camino nomás, una huella porque todo traficaba con carreta y huella, no había huella de vehículo. Claro. Y entró por Santana, y por Santana llegó a la Mercedes. De la Mercedes él quiso salir para acá y pasó a encontrar ahí donde estamos ahora en la estancia de la Correntina, ese pedazo que estaba ahí. Y ahí se establece. Entonces él pide la tierra esa. ¿Pide? ¿A quién se lo pide? Porque estamos hablando de cuando Tierra del Fuego era territorio nacional. Se lo pide al Congreso de la Nación. Y del Congreso de la Nación le contestaron que tenía que elegir la policía o la tierra. Porque la policía no podía tener tierra siendo policía. Que ahora cualquiera tiene tierra y es policía. Sí, pero los tiempos cambiaron. Los tiempos cambiaron. Bueno, entonces él deja de trabajar en la policía, se establece lo que es hoy la Correntina. Claro. ¿No? Viene el nombre, claro, haciendo homenaje a su provincia natal. Sí. Y comienza, ¿qué es lo que hace? ¿Ya con tareas directas del campo? Sí, él comienza con el finado Pedro Cárcamo, del Valdés. Del Valdés, sí. Le dio unos caballos y unas vacas para que él empiece a empezar. Incluso las vacas y los caballos lo marcaba con la marca del finado Pedro Cárcamo. Bien. Y así empezó y bueno, y después ya pidió préstamo al banco, cuando ya tenía el permiso del Congreso de la Nación, le dan préstamo al banco, compró ovejas, compró unas vacas y así empezó a subir para arriba. Llegó un colectivo acá, que fue acá de Cami, y fue a buscar gente para trabajar acá en Cami, así que ahí nos embarcamos, le digo a mi señora, vámonos, vamos a probar suerte, porque yo trabajaba allá en un aserradero. Y bueno, acá también necesitaban gente para trabajar en el aserradero, laminado, ella vino para trabajar en la cocina, así que nos embarcamos con nuestra hijita que iba a cumplir 4 años, así que nos vinimos para acá. Y Lucía, bueno, un viaje largo de Misiones a Tierra del Fuego, ¿no? ¿Cómo fue ese viaje? Y cuando llegan a este lugar, que era un pequeño lugar, una pequeña aldea. Sí, la verdad que sí, salimos con mucho entusiasmo, éramos jóvenes, llegamos a Cami a las 12 de la noche, nos esperaban con una sopa de cordero que nunca habíamos comido. De capón, no era cordero. Da grasa así. Que era incomible. Así que con un frío, una nieve, esa época era nieve, no como ahora. Fuimos cada uno con una casita, nos daban la casa. Esa noche me acuerdo que teníamos tanto frío, como 10 mantas nos pusimos encima, igual teníamos frío. Al otro día ya teníamos que ir a trabajar, no sabía por dónde habíamos entrado en Cami, ahí a la entrada, porque todo miraba, era parejo de nieve. Nos fuimos a trabajar con la hija juntos, porque no tenía con quién dejar. Llevé, se sentaba en una mesa, me acuerdo que trabajamos con Isabel, era la cocinera. Isabel, ¿qué apellido te acordás? Isabel Ledesma era la cocinera.
Así que yo era la ayudante de Isabel y otras personas más. En esa época estaba Rockenbach de panadero, Simón, que le decían. Y bueno, y a trabajar. Y Luis trabajó, se fue al aserradero como chofer de ahí del aserradero. Del aserradero. Pero imaginaron que iban a estar tan aislados en ese momento, ¿no? Estamos hablando del año 1982. Que no tenían ni idea de dónde venían. No. Cuando dijimos eso allá a nuestros amigos que íbamos a venir acá al sur, dice, ¿usted están loco? Dice, ¿a dónde van a ir? Allá no hay nada. Dice, y bueno, pensábamos que no había nada, pero no. Decía, no hay ni animales, nada, tanto así decíamos, pero no, linda experiencia, nos gustó. Así que nos enamoró acá Tolwyn y nos quedamos. Y se quedaron definitivamente. Pero sí, no había nada, porque el teléfono había en Caiquén, que era por operadora. Y me acuerdo que ese fin de semana fuimos a hablar con la familia al norte, así que yo pagué el teléfono pero para que mi madre me escuche llorar del otro lado. Porque era... Íbamos caminando 7 kilómetros. A Caiquén, porque no había otro, no había radio, no había nada, porque el teléfono era operadora en Caiquén. Y hacer cola, ¿no? Ahí para poder hablar, porque había mucha gente que querían hablar. Así que hacíamos cola ahí para poder hablar por operador. Con la familia. ¿Y qué le decían a las familias? ¿Le decían la verdad de lo que estaban pasando o no? ¿O lo disfrazaban un poco? No, le decíamos la verdad porque era el frío, eso, hambre, esas cosas no pasábamos, porque estábamos... Cami tenía todo, porque había mercadería, tenían como un supermercado que era de ahí. Entonces, claro, y uno iba y compraba ahí, así que, no, re bien, pero era hasta adaptarse. Claro. Después ya estábamos adaptados, así que en el invierno jugábamos trineo. Toda la familia de ahí nos juntábamos un grupo, jugábamos trineo. En el verano salíamos a caminar en el campo, juntar huevos de Caiquén. ¿Cómo? Contanos. Salíamos así para divertirnos, sí, salíamos a caminar en el campo y salíamos a juntar huevos de Caiquén, de la butarda. Queremos agradecer a la Municipalidad de Tolwyn por el acompañamiento para la realización de estas entrevistas a través de la Dirección de Cultura. La verdad que forman ya parte del archivo histórico de aquella ciudad de Tolwyn y que para nosotros es una satisfacción, digo, porque a través de la palabra de estos vecinos conocemos la historia, cómo era Tolwyn, y uno lo compara con la ciudad, por ejemplo, de Ushuaia o bien de Río Grande, cuando estaban en sus inicios, que era todo distinto, alejado tanto de Río Grande como de Ushuaia, por los caminos que eran bastante difíciles de transitar. Por eso les proponemos, y ustedes lo van a ir descubriendo, testimonios de algunos vecinos que recuerdan la Tolwyn de años atrás. Te convocábamos a través de la Municipalidad de Tolwyn para que nos cuentes vos también, como lo están haciendo muchos vecinos, esta experiencia de haber participado directa o indirectamente en los inicios de Tolwyn. A vos te encuentra, de lo cual vamos a hablar, se coloca la piedra fundamental, el 9 de octubre de 1972, trabajando en el aserradero Cami. Contar un poco, ¿qué hacías y por qué llegas al aserradero Cami? Fue un azar. Un amigo mío venía con un contrato hacia ese aserradero. Sí. Yo le pregunté si había lugar para uno más, le dije lo que podía hacer, me aceptaron y vine para trabajar a Cami con un contrato de 3 meses a prueba y si me gustaba me seguía quedando. Y entonces era el pasaje de avión, ida y vuelta, casa, comida y sueldo. Y así fue como la historia. En ese momento, en el momento en que aparece la historia de Tolwyn, por circunstancias de la fábrica, yo pasé a ser jefe de fábrica. Entonces tenía una movida muy importante en cuanto a las directivas que se daban día a día. Bien. Y entonces trabajaba dirigiendo la fábrica. Dirigiendo la fábrica, mira vos. Bueno, ¿y desde qué época estabas? ¿En ese año 1972 o antes? En febrero
el 26 de febrero del 72. Ujú. Yo entré ahí a cargo del Pañol. Sí. Después hubo una tomada de fábrica, al jefe de fábrica se lo echa, y como éramos solo 3, demás eran chilenos, un argentino tenía que tomar la directiva de la fábrica. Y yo tenía bastante claro la movida, y así fue que circunstancialmente quedé a cargo, por una historia del destino. Exactamente. Bien, y vamos entonces ya a ese mes de octubre de 1972. La historia nos dice que había que preparar el lugar donde se iba a hacer un acto, donde iba a ir el presidente de entonces. Te comento, Decime. Eso empieza un jueves. El jueves cae Alberto Ferrer, que era el secretario de gobierno de la municipalidad de Río Grande, Sí. y Tolwyn en ese momento pertenecía a Río Grande. O sea, Río Grande terminaba en la hostería Caiquén. En el río Turbio, que había un monolito que vos decías, de aquí para allá es Ushuaia y de aquí para acá es Río Grande. Sí. Y entonces yo, como en forma jocosa con mi mujer de ese momento, nos tomamos uno de cada lado y estábamos los dos pisando las dos partes de la provincia, Claro. separados por un río. Era muy cómico. Y entonces... Consecuencia, viene Ferrer, habla con el administrador de CAMI, que era Leopoldo Henning, y le cuenta un problema que surgió de improviso, y le avisa, el domingo viene Lanuse con toda la comitiva para inaugurar Tolwyn, y un geógrafo, un agrimensor, detectó que había un error de ángulo, y el punto donde se iba a poner, que era muy especial, ese punto era el punto exacto del corazón de la isla. Por eso Tolwyn se llama corazón de la isla. Exacto. O sea, el centro de la isla era en ese punto donde se iba a poner la piedra fundamental. Bien. Y resulta que había quedado desfasado más o menos entre 100 y 150 metros. Exactamente. Pero el lugar donde había que ponerla estaba todo selva. Claro. Había que desmontar. Claro. Y ahí pero viene... Nino, espera. No muevas mucho las manos porque te tapa la cara. Quería decirte lo siguiente. Donde se iba a emplazar, está bien, vos lo decís muy bien, había un error por 100, 150 metros. Pero estamos hablando que se dan cuenta de eso 3 días antes, o sea, muy poco tiempo, ¿verdad? Sí, porque fue un repaso de algo, y el agrimensor, al repasar los planos, detecta el error. Sí. Y entonces va urgente y le avisa al intendente. Claro. Y entonces viene este señor a pedirle a Henning, al administrador, si podía, por medio de la empresa que tenía gente y estaba ahí, ayudarle con la limpieza del lugar. Porque eso era un trabajo muy grande para hacer en pocos días. Claro, a eso me refería. ¿Y qué pasó? ¿Te consultan a vos? Bueno, entonces Henning me llama a mí y me dice, Antonino, acompáñame que vamos a ir con este señor a ver el lugar. Entonces vamos los tres, miramos el lugar, vemos dónde iba a ser el acto primero y dónde tenía que hacerse, y nos agarramos la cabeza. Sí, me imagino. Y claro. mirá, había un detalle. Henning tenía una Ford nuevita, una camioneta que no se la prestaba a nadie. Y me dice, Antonino, agarrás la camioneta, te vas mañana a primera hora, tomás la Ford, te llevas un cordero
una damajuana de vino, una bolsa de pan, te buscas 8 chilenos, te los llevas al monte y te ocupas de la tarea. ¿Se puede? Sí, se puede. Entonces, entre los chilenos había una persona muy especial que se llamaba Díaz Cobian. Y él y yo teníamos un muy buen trato, porque él decía, era muy respetado por sus conciudadanos, porque él tenía 3er año de humanidades, que era lo que sería nuestro ciclo básico aprobado en Argentina. Entonces era el estudiado. Claro. Y él y yo nos llamábamos hermanos y teníamos un muy lindo diálogo. Díaz Cobian tendría en ese momento 32, 33 años. Era barbado, muy fuerte, muy enérgico y muy manda más. Entonces yo voy, lo veo a él y le digo, hermano, mira, tenemos un problema, tenemos esto. Le conté cuál era el problema, le digo, cuento con un cordero, con una damajuana de vino y una bolsa de pan. Eso motivaba, ¿no? Motivaba. Total, Claro. total. Y le digo, tengo que elegir 8 personas. ¿Las elijo yo o las elegís vos? No, dice, la gente me la elijo yo. Listo. Bueno, dice Antonino, ven, pásenos a buscar a las 7:30 acá en La Gamela. Nosotros lo vamos a estar esperando. Yo el día anterior me busqué todas las cosas, voy 7:30 a buscarlos, estaban todos listos con su hacha afilada, eran hacheros de primera, y cuento, y hay 5, le digo, pero hermano, le digo, son 5, faltan 3, no, yo le dije que la gente me la elegía yo, van a ser estos 5, usted se encarga del asado. Bueno, listo, y nos fuimos. Entonces llegamos al lugar, le muestro lo que había que hacer, me dice, bueno, listo, usted se encarga del asado y nosotros nos encargamos del monte. ¿Para qué hora quieren el cordero? Para la 1 está bien, para la 1 está bien. Un tipo de ellos no tenía el hacha, se encargaba de llevar las ramas y los otros 4 hachaban. Eran 5 máquinas trabajando, una barbaridad. Los chilenos trabajando son para sacarle el sombrero. Bueno, el asado venía muy bien, cada tanto un sorbito de vino para que no se seque la garganta. Seguro. Y todo iba bien. Cuando faltaba poco para las 11 me dice, ¿ya está la carne? Dice, apúrelo, patrón, porque nosotros ya terminamos. ¿Cómo que ya terminamos? Vos sabés que habían desmontado todo en 3 horas. Qué bárbaro. Un trabajo de 2 días. Era para hacerlo en 2 días. Lo hicieron en 3 horas. No te puedo explicar cómo iban esas hachas. La habían afilado el día anterior, muy bien, y ellos, cada hachazo era media rama. Mirá. Y así fue. Despejamos todo, dejamos todo limpio, todo el mundo contento, todos volvemos, le avisamos a Río Grande que estaba todo preparado y así nos quedamos esperando el domingo para la inauguración. Claro. Y bueno, muy buena la anécdota, ¿no? Y llegamos a ese 9 de octubre, domingo de 1972, y tuviste la posibilidad, junto a otras personas, de estar presente en esa ceremonia fundacional, ¿no? Algo que se me imagino que importante. Éramos muy pocos invitados. Me dicen que nevaba mucho. Había autoridades de Río Grande, sí. Nevisqueaba, y de la empresa estábamos el administrador y yo, sí, en representación de la empresa. Bueno, sucede que el lugar estaba tapado con una chapa, apartan la chapa, se ve un orificio y por ese orificio
Lanuse tenía que poner lo que iba a ser la piedra fundamental, que era un tubo de unos 20 centímetros con un aro soldado y una soga atada. Ese tubo en su interior dijeron que tenía un mensaje para ser abierto cuando Tolwyn cumpliera 100 años. O sea, que se iba a abrir y ver qué es lo que había ahí. Sí. Nosotros no lo vimos, estaba cerrado. Bueno, se destapa, Lanuse empieza a correr la soga, a meter el tubito, y cuando llega, que lo van a tapar, la mujer de Lanuse dice, pará, que no saque la foto. Dice, saquen todo de vuelta. ¿Cómo? Saquen, paren. Entonces la gente, la custodia de Lanuse, se queda parada y lo mira a Lanuse. Y Lanuse dice, y bueno, y habrá que sacar todo, ella tiene que sacar la foto. Claro. Desarmaron todo, sacaron, ella sacó la foto y volvieron a poner. O sea que la operación se hizo 2 veces. Seguimos avanzando en estos testimonios que van acompañados algunos de ellos con fotos antiguas de otras décadas de la ciudad de Tolwyn, y en eso agradecemos a la Dirección de Cultura del municipio, como así también a la Dirección de Prensa que nos han cedido dichas fotografías y algunas de algunos vecinos de esa ciudad. Ya más testimonios. Estamos en la casa de una familia muy conocida de Tolwyn, que consideramos también como pioneros de este lugar, que es la familia Díaz. Y estamos con Francisco Díaz. Sí, señor. Conocido por todos como el tío Chule, así, ¿no? Sí. Porque hay que aclarar eso, porque hay mucha gente que conoce a otros por el sobrenombre y no por el nombre. Sí, eso es muy común, ¿no? Sí. Uno dice el tío Chule, le dice Francisco Díaz, capaz que no sabe. No saben. Pero el tío Chule, sí. El tío Chule, sí. Es así, sí. Sí, la mayoría me conoce todo por tío Chule. Por tío Chule. Y Francisco Chule, ¿cuál es su lugar de origen? Yo nací en Formosa y vine a Ushuaia en el año 1965. ¿Y por qué llega a Vine a hacer el servicio militar en era la segunda compañía de infantería marina. Antes era la cárcel, creo que hoy es el museo. Claro, el Museo Marítimo. Yo llegué ahí un 16 de marzo del año 1965. Y llegó a hacer el servicio estaba militar. Ahí en lo que usted habla del antiguo presidio, que después se convirtió en museo, claro. Había que estar igual ahí, ¿no? Sí. Esos calabozos, después sí, usaban y ese era nuestro dormitorio, los calabozos. La cárcel ya no existía ya ahí. Era una cárcel de militares que venían desertores, oficiales por exceso de castigo. Un presidio militar. Y nosotros cuando fuimos a hacer la colimba ahí, hicimos un curso de cabo segundo de reserva, vendría a ser, para cuidar a todos esos militares que había presos ahí. Había como 60 y algo, entre teniente, capitán, suboficial mayor, que venían por exceso de castigo, por desertor, y nosotros teníamos que cuidar ahí. Ahora, ¿cuál era su impresión? Esto es reiterativa la pregunta, pero es interesante. Vino de Formosa, o sea, de la otra punta del país, y de golpe llegó al sur de la Argentina. ¿Cuál fue la sensación que usted tuvo en un lugar tan distinto a su lugar de origen? Y yo cuando me dijeron en Puerto Belgrano, me preguntaron si queríamos ir a Tierra del Fuego. Nosotros éramos de Formosa como 60, veníamos. Y le digo a mi compañero, pero Tierra del Fuego hace un calor de la gran siete. Le digo, no vamos de acá del calor, vamos allá en Tierra del Fuego, vamos a morir de calor. Claro, por eso sí. Y ahí viene un oficial, me dice, no, Tierra del Fuego es una zona fría, dice, muy frío. Le va a costar para adaptarse ahí. Y le digo, bueno, vamos a probar, si total. Mi idea era salir de Formosa e ir a conocer otro lugar. Claro. Porque si no hubiese tenido esa oportunidad de hacer la colimba, no iba a conocer. Claro. Era la oportunidad, si no se lo iba a perder. Si no, iba a estar ya medio el monte, ahí jodiendo con animales, o quizás ya hubiese muerto en esta época, por la gente que son más o menos de mi edad, allá murieron todos o emigraron para otros lugares, para otras ciudades. ¿De dónde estaba en Formosa? ¿En el monte, me dice? ¿Estaba en la zona medio el monte. Rural? Una zona rural. ¿Y ahí hacía trabajo ya de zona rural? Sí, yo de los 16 años más o menos aprendí a trabajar.
pero todo trabajo rural, trabajo de estancia, mansar animales, ordeñar vaca, de todo. Bueno, pero eso le sirvió de experiencia para después, con el paso de los años que ahora vamos a hablar, hacer tareas que tienen que ver con el campo acá, Claro. acá en Tolwyn. Sí, sí. Pero antes, Francisco, usted llega a Ushuaia, pero no se queda ahí. ¿Se va a qué lugar? No, yo en Ushuaia hice 2 años la servicio militar, que en ese tiempo Infantería Marina, Sí. creo que fue la última clase, 45, que hizo 2 años. Ajá. Y después cumplí los 2 años y salí de ahí, entré a trabajar en una fábrica que había antes, que hacía esa madera terciada que le decían, que estaba en el Vilayo. En el Vilayo Viejo. Sí. Claro, lo que era de Ahí Borsari. trabajé 4 meses. Y después salí de ahí y como en Marina nos daban el pasaje hasta los 6 meses después de habernos dado la baja, yo me fui un día a la oficina ahí del que tenía la Infantería Marina, saqué mi pasaje como se hoy para el otro día viajar. Sí. Agarraba el avión y me iba. Y mi idea era ir conociendo todas las provincias. Ya había juntado cierta cantidad de plata en 4 meses que trabajé, porque me daban alojamiento en el casino de oficiales, de Marina, todo y todo gratis, comida, todo. Claro. Mi idea era conocer Gallego, Puerto Deseado, todos los pueblitos que había. Y donde me faltaba plata, me quedaba a trabajar un par de meses, juntaba plata, me iba al otro pueblo y así. Pero no quería volver hasta Formosa. Me iba a quedar por la provincia de Buenos Aires, por Entre Ríos, por ahí capaz. ¿Pero qué hace? ¿Se va y después vuelve? No, yo ¿Qué decide? cuando salí de baja, le digo, como trabajé ahí, después ingresé en policía. Exacto, ahí. Tenía el pasaje ya para irme, como se oía el otro día, Sí. y lo encuentro a Cubilla, no sé si lo conoce a Cubilla, un suboficial mayor Sí, cómo no. retirado. Sí. Y me dice, che, entra en policía, está lindo el sueldo, me dice, estamos ganando, en ese tiempo era 29.000 pesos, australes, no sé qué era. No, le digo, mira, si tengo mi pasaje, mañana me voy. Me dice, vamos a cenar en el casino ese, la última vez, el casino de suboficiales. Y estábamos cenando ahí, y me llama un comisario. Me dice, ahí lo manda a llamar un comisario. Y bueno, me voy, digo, ¿qué habré hecho? Yo no hice nada. Llego allá, estaba el comisario Valle, el chueco que le decían. Me dice, ¿así que usted quiere ingresar en policía? No, le digo, yo me voy mañana, tengo mi pasaje, me voy. Y ya había hecho la nota solicitando mi ingreso, todo. No, me dice, pero quédese, mire que estaba bueno el sueldo, qué sé yo, acá le dan Necesitamos todo. personal, se ve. Sí. No había nadie. Claro. Y le digo, bueno, me voy a quedar por 2 meses. Y después me va a tener que dar el pasaje porque yo no, este pasaje ya lo pierdo. Sí, me dice, nosotros le damos el pasaje. Y ingresé ahí, firmé por 2 meses y pasó los 2 meses y seguí. Y seguía. Y firmé esa nota, al otro día a las 8 entré de guardia. Y mi uniforme era un capote grandote, no sé de quién sería, que me daba 2 vueltas mi cuerpo, yo en esa época era flaquito. Y una gorra grandota, así. Ese era mi uniforme, y un bastón de goma. Todo mi uniforme. Y ahí empecé a trabajar, tuve como 1 año, creo. Sí, 1 año tuve. Porque entré el 1 de mayo del 68 y el 17 de mayo del 69 fui a Río Grande. Le dieron el traslado a Río Grande. Sí. ¿Y ahí dónde estuvo? Ahí estuve en era la comisaría vieja en la costa del mar, vendría a ser en Sebastián Elcano 530. Ahí había una comisaría vieja. Creo que hoy en día está el consejo de los radicales, una sede de los radicales así. Y y ahí está, ¿cuánto tiempo en Río Grande? Y ahí estuve hasta el 73. Y ahí me fui a Cuyen. 73 estuve hasta el 75, y de ahí vine en San Sebastián. Y después de San Sebastián volví a Río Grande, y de ahí de Río Grande recorríamos todos los... donde faltaban un destacamento, por ahí personal por 15 días, por 30 días, por 3 meses. Los destinados. Y ahí conocí Rasma, la Patalla conocí antes. Rasma, San Paulo. Eran todos lugares, jurisdicciones que usted tenía que controlar o vigilar, ¿verdad? No, nos mandaban de traslado a hacer relevo a alguien que estaba ahí permanente, pedía licencia o
o se enfermaba y había que cubrir ese puesto. Exactamente. Y un día aparece la posibilidad de venir a Tolwyn. Sí, acá a Tolwyn vine en comisión por 72 horas. No sé qué se le ocurrió a los jefes hacer un asado acá para reunir todas las policías de Ushuaia, Río Grande y los poquitos que había en Tolwyn. Y vine ahí, hice el asado, me quedé como 2 días y empecé a recorrer por todos lados, monte, no había casa. Lo único que había era el aserradero Cami, que había 240 personas que trabajaban ahí, vivían todo ahí alrededor. Y acá en el centro estaban Mecho, Oliva y la escuelita que está. Claro. Ahora, todos hablan del aserradero, ¿no? Era un poco el centro, lo más importante de Tolwyn. A partir del aserradero empieza a crecer Tolwyn. Sí, el aserradero Cami. Estaba el aserradero y de ahí no había más poblaciones, como te digo, Mecho y nosotros que habíamos llegado. Francisco, bueno, me decía recién que el aserradero era un poco el centro y a partir de eso yo le decía que empezó a crecer Tolwyn, ¿no? Después aparecieron más aserraderos. Su trabajo como policía, bueno, conocemos las funciones, pero ¿cómo hacía esos recorridos? O sea, ¿qué lugares tenía que usted recorrer, no sé, para vigilar, supongo, para ver si había alguna necesidad, que no hubiera ilícito? ¿Qué zona le tocó a usted recorrer de acá de Tolwyn? Y yo recorrí de acá porque igual los destacamentos había que cubrir los cerros, Puente Justicia, Lago Escondido, y mandaban personal cada 30 días un relevo ahí, o cada 15 días. Y después las recorridas hacíamos de a caballo, de acá por la estancia de la Correntina, llegamos hasta María Luisa, 1 o 2 veces por mes capaz. Y después tenía un patrullero viejo que era para andar por la ruta, recorrer las estancias, y eso cubríamos nosotros todos, dos policías, el chofer y un... Pero en esas recorridas a caballo era una jurisdicción, un área bastante grande, ¿no? Sí, sí. Usted me decía que capaz que Tolwyn es dentro de Tierra del Fuego la más jurisdicción más, claro, sí. Claro, la jurisdicción más grande. ¿Y cómo eran esos caminos? Pues estamos hablando de hace muchos años atrás, y a caballo, ¿dónde paraban, dormían en algún lugar y después volvían? ¿Cómo era eso? No, y cuando salía en comisión tenía que dormir en algún puesto por ahí. O como sé, de acá salía un día, te quedaba en la Correntina, de ahí salía el otro día, te iba por los puestos, y antes de llegar a San Pablo hay algunos puestos, cortando camino, ¿no? Por la ruta. Claro. O si no, te iba por las lengas, te quedaba ahí en el aserradero. Y así íbamos. A veces nos quedábamos 1 día, 2 días en algún puesto. Claro. Y muy sufrido esos días que tenían que estar afuera, acampando en otro lugar, o estando en algún destacamento, ¿o no? ¿Lo tomaba como una cosa muy natural, como parte del trabajo? No, pero uno se acostumbra a andar así, ya un poco va abrigado con buzo, qué sé yo, y campera gruesa y se acostumbra para dormir. Por ahí llevamos una bolsa de dormir, una carpa y chao, y ahí está, sea verano o invierno. ¿En invierno hacían esos recorridos también? No, en invierno de a caballo muy poca vez, no sé que por ahí se haya perdido alguna persona, que habría que salirlo a buscar, pero por lo general se hacía en verano. Bien. ¿Y a quiénes recuerda como compañeros de trabajo que vivían acá en Tolwyn? ¿Se acuerda de algunos de ellos, compañeros de trabajo? Y mis compañeros que tenía acá en Tolwyn ya van muriendo casi todos. Era acá Suárez, falleció, Aguirre falleció, Ibarrola, que era mi jefe, falleció, ese Bogarín que le estaba hablando hace un rato también, y después varias personas que se jubilaron, se fueron al norte, fallecieron. Y que quedan por acá más o menos de mi época, de esta Collante, que está jubilado ya hace un montón, Fernández, que fueron mis números de guardia. Ajá. ¿Cómo es eso, número de guardia? Tenían menos jerarquía que yo. O sea, yo era el encargado de guardia, ellos eran mis secretarios y así. Sí. Y acá en Cami, cuando yo vine, había 6 policías. Y llegamos acá, en una época estaban haciendo el gasoducto de Río Grande para Ushuaia. Sí. A veces hasta 5 muertos teníamos que levantar por día. Y ese trabajo hacía la policía.
porque vio que estaba la ruta era sin asfalto, pasaban esos camiones cargados con cañería, Sí. y era un solo tierral, no se veía nada. Ah, claro. Y un día hasta 5 muertos levantamos. Teníamos que cerrar la comisaría y salir los dos, el que entregaba la guardia y el que estaba por recibir la guardia, a ver el accidente. Claro. Y en esta salida que usted tenía que hacer en comisión, quedaba su familia acá. Sí. Vos, sus hijos acá en el pueblo, y usted salir por varios días, ¿no? Sí, quedaban ellos acá. Y cuénteme, usted se casó en Río Grande. Sí, en Río Grande me casé en el año 71. Acuérdese bien, porque Sí. está cerca la esposa, ¿eh? 72. 71. ¿Cómo se conocieron? Si me quiere contar. ¿Cómo fue? Y yo lo conocí a ella en el hospital. Amalia, Por medio de un compañero mío que trabajábamos juntos, y ella era amiga, lo conocía de antes ese muchacho. Y me dice un día que salimos de guardia, me dice, vamos al hospital, me dice, tengo una amiga que está internada. Y bueno, nos fuimos al hospital ahí. Al otro día ya me fui, llevé fruta, llevé unas revistas. Había sido que no sabía leer mi compañero. Yo le llevé revistas y una fruta, y después salió del hospital a los 3, 4 días, y de ahí ya nos empezamos a ver, porque ella trabajaba en la primera central telefónica que había en Río Grande, que está en la prefectura, por ahí. Sí. Ahí había una casa que era la central telefónica. Ajá. Que había esos teléfonos así que darle manija. Sí. Y ahí pedía uno con el número que quería llamar. Claro. Y ahí la seguí viendo casi todos los días hasta que no. Son de esas centrales telefónicas que la operadora o el operador escuchaba Sí, todas las conversaciones. claro, ¿no? Y ahí se enteraba muchas cosas, muchos chismes. Sí. Y bueno, y entonces, ¿qué pasó? Y después en el 71 nos casamos ya. Y ahí estuvimos en Río Grande un par de años hasta el 73, hasta que fuimos a Cuyen. Siempre acompañado por ella. Sí. Y después San Sebastián, y los destacamentos casi no iba a ellos porque había poca comodidad. Estamos ya en el último bloque del programa de hoy y dejamos para el final parte de la entrevista para compartir con ustedes del intendente de la ciudad de Tolwyn, de Daniel Harrington, un hombre que está trabajando realmente muy bien en el crecimiento, en el desarrollo de esta querida Tolwyn, esta querida ciudad de la Tierra del Fuego. Así que vamos entonces a poner al aire parte de esa entrevista que nos habla justamente Daniel Harrington de cómo era su infancia en aquel lugar. Con ese testimonio ponemos punto final a un programa más de los protagonistas del fin del mundo. Gracias. Yo tengo muy lindos recuerdos de mi infancia, ¿no? O sea, yo recuerdo que vivía en la última casa del lado sur del pueblo, que era las casas de Lifona, donde ahí compartí con mi papá y mi mamá, mis hermanos obviamente, y que cruzaba, por ejemplo, para ir a la primaria el bosquecito, que hoy es la Plaza Cívica, que había un bosquecito ahí, había un sendero básicamente, Sí. y si no, tengo muy lindos recuerdos de ir al jardín con mis viejos, o con mi papá o con mi mamá, depende de que se levantaba primero. Ah, sí. Hasta acá, hasta la escuela 5, que ahí es el jardín, cuando el jardín, que en ese momento era Ositos Cariñosos, se llamaba así allí, que sí, seguía siendo el jardín 13, digamos, pero estaba dentro de la escuela número 5, ¿no? Ahora, hago un alto en esto, Daniel. Hablabas de tu papá que trabajaba en el Lifona, claro. Sí. Él llegó a vivir en las casas de Lifona donde estaba la fábrica Cami. Claro, y después se vinieron para acá. Claro, primeramente vivió allá, después, sí. Después vino acá a la calle Rafaela Easton, sí, que ahí fue su primera, que eran casas de servicio, y después sí, ya lo que hoy es Ángel Aloy, donde está Recursos Naturales. Pero vos llegaste a vivir no en Cami, llegaste No, yo llegué a vivir acá, claro. Y describime un poco ese bosquecito, como para situarnos hasta geográficamente. ¿Cuál era ese bosquecito? ¿Está todavía, no está? No, digamos, hoy ese bosque que eran todos renovables, por decirlo de alguna manera, sí. Hoy es la Plaza Cívica y es
Nada, ya los árboles están tampoco están re grandes, ¿no? Porque si no, pero están grandes, sí. Bueno, pero seguimos hablando en esa infancia, en esa pequeña localidad, aldea, como quieras llamar, de Tolwyn, de tu niñez. ¿Cuáles eran las salidas, el entretenimiento fuera de los horarios de clase? No, a ver, nosotros en ese momento, en el que era el patio de Lifona, digamos, había todo un bosque, entonces jugábamos ahí, era andar a caballo, era jugar a la pelota con los chicos. Igual no había mucho, ¿no? De mi edad estaba Willy Cortés en la esquina, Maurito González ahí a media cuadra y no mucho más, digamos. Después creo que estaba en el jardín, estaba creo que Mayra Ramallo, Eliano Oviedo, éramos muy poquitos, 2 o 3, 5, no sé. ¿Sos de la época en que los pibes salían a jugar y había que estar llamándolos por esos días largos que teníamos en verano? Olvídate, o sea, mi mamá a los gritos, ya más de grande habré hecho alguna macana que en otra ocasión sí que te das cuenta, pero no, era de la típica, ¿viste? A comer. Como si todavía es de día. Claro. Y nosotros podíamos estar todo el día afuera. Claro. Digamos, ¿no? Todo el día afuera, no había, digamos, quizás todo pasaba más por la imaginación y por la juntada con los chicos. Además, ya en esa época mamá y papá tenían el kiosco ahí donde está el centro asistencial hoy. ¿Qué se llama? El kiosco Facundo. Y ahí también pasé gran parte de mi infancia, digamos, ¿no? Salía de la escuela, hacía la tarea. Me juntaba ahí afuera con cosas. Mi mamá ponía un parlante de música afuera de los discos de ese momento. Y nada, se juntaban ahí, qué sé yo, andar en bici, a jugar a la pelota. ¿Son varios hermanos ustedes? Somos varios hermanos, sí, unos cuantos. ¿Pero que estaban divididos por edades y los amigos o jugaban entre los hermanos también? Porque viste que a veces pasa, está el mayor y ya no se va a juntar con los hermanos más chicos, o al revés. Yo compartí mucha de mi infancia por ser más chiquito con Facundo. Con Martín compartimos más la época digamos, de preadolescente y adolescente. Después mis hermanos más grandes, Juan, Darío y Juan, ya más en la chacra, entre macanas y ayudar a mi viejo. Eso, fuimos creciendo todos juntos, qué sé yo. Hay imágenes que no se borran de la cabeza, ¿no? Que son estas de la mesa grande con la olla de fierro negra, donde mamá o papá o alguno de mis hermanos cocinaba esos tremendos guisos y donde estábamos todos compartiendo. La mila para un grupo, la milanesa para un grupo nuestro o la pizza era una cuestión muy especial. Si no era más de guiso, era más fácil y era más masivo. Claro, porque me imagino los kilos de milanesa. Claro, no sabes, ¿verdad? Tenía que empezar 2 días antes. Tenía que ser cocinero de la escuela 5 para... Exactamente. Hablas de la escuela, me hablaste del jardín, pero también la escuela 5. Pero la escuela 5 parece que es un poco el centro social, ¿no? Durante mucho tiempo. Y cumplió durante muchos años la función, digamos. Ahí se juntaban los gauchos. Que uno tiene recuerdos de que iba, se pasaba el Día del Niño. Ahí estuvo Caroso y Narizota, digamos, una imagen que jamás me voy a olvidar. No sé, la fiesta del pueblo, todo se hacía ahí, digamos, ¿no? El catecismo que me contaban también, ¿no? Cuando no estaba todavía la capilla. Claro. La capillita de acá, que está ahí en Lucas Brí, frente a la rotonda, esa no recuerdo de qué año está. Yo la verdad que era muy chiquito. Sé que está hace mucho, pero en la capillita se usaba muy de vez en cuando para bautismo, digamos. Claro. De hecho, entiendo que algunos de mis hermanos fueron bautizados ahí. Fueron bautizados ahí, tengo recuerdo de eso. Después todo lo que era comunión, confirmación, catequesis se hacía en la escuela 5. En la escuela 5, por eso decía que era el centro social. Y era el entretenimiento los sábados, ¿viste? Sí. O sea, había ahí había un laburo muy
interesante de Monseñor Peirú quizás, pero y el grupo que le acompañaba, pero lo que nos motivaba a nosotros era el encuentro con los otros chicos, qué sé yo, bueno, esa experiencia, ¿no? La excusa a lo mejor de ir a la iglesia o al catecismo era para juntarse con los pibes. Y sí, estábamos todos, qué sé yo, ahí, más allá de que uno aprendía cuestiones de la Biblia y demás, la excusa era estar y compartir un rato. No había mucho para hacer tampoco, ¿no? Era eso o andar a caballo, jugar a la pelota, andar, no sé, juntando pan de indio.